Mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Vlogs. Comenzamos. Mi familia bonita, el día de hoy nos encontramos en el Cercado Santiago, Nuevo León. Estamos en el río Dolores y venimos a investigar porque hemos sabido que por este lugar, a la vera del río, se está construyendo un andador, el cual tiene, espero como propósito, rescatar este paraje natural tan maravilloso que es el río Dolores. Para mí va a ser un recorrido a través de la nostalgia, porque en los tiempos en que yo era niño, venía con mis amigos a disfrutar de las aguas de este maravilloso río que hoy en día, aquí está todavía, con muchísimo menos agua, pero todavía vive. Ojalá lo rescaten. No me dejen solo, acompáñenme, vamos a ver qué encontramos. Mi familia bonita, vamos recorriendo aquí este lugar de antaño, este lugar que nos trae tantos recuerdos, que obviamente pues se ha quedado en el olvido de la gente, pero que estamos tratando de dar con el andador que tanto se ha promocionado últimamente en este sector de el río Dolores. Vamos a ver si damos con él. Acompáñenme. Mi familia bonita, estamos en un lugar histórico para nosotros los santiaguenses, histórico para todo el estado de Nuevo León. La que tenemos aquí atrás es la antigua planta hidroeléctrica Dolores, perteneciente a la fábrica textiles El Porvenir, aquí en Santiago. Haciendo un poquito de historia, quisiera comentarles, para aquellos que ya lo saben, recordarles, y los que no tengan en conocimiento, Santiago fue el primer municipio en todo el estado de Nuevo León que contó con luz eléctrica, gracias precisamente a estas plantas hidroeléctricas como esta que tenemos nosotros aquí. Recordemos que la fábrica de hilados y tejidos El Porvenir buscó esta región para ser pues construida, para ser edificada, precisamente por la gran afluencia de agua. Aquí en este lugar había una gran fosa que al parecer ya han aterrado. Por ahí vamos a ver si la podemos todavía captar algo. Vamos a acercarnos un poquito y podemos ver que sí existe todavía algo de ella, algo aquí que podemos ver. Sí, pues sí, todavía está aquí. Qué chica se ve ahora, comparada con aquel tiempo en el que era uno niño. Esto era verdaderamente inmenso. Era una gran piscina donde a diario veníamos muchos a disfrutar. Sí, yo en lo particular tenía prohibido entrar, así que nada más llegaba hasta ese túnel. El túnel es el que da al río. Ahorita vamos a ver si lo podemos ver. Sí, pero dentro de esta estructura que data de 1871, junto con la inauguración de la fábrica, se encontraban las turbinas que ponían a trabajar, sí, y generar la electricidad. Este lugar sirvió de diversión para muchos, pero a la vez también sirvió pues como el lamentar de algunas familias, porque por lo menos uno quedó atrapado entre esos tubos y no logró salir.
y perdió la vida. Y hemos llegado, después de la planta Dolores, a un espacio en el que ya se ha pues han ingresado máquinas, han arreglado el camino, ¿sí? Y esto sería parte de este mirador que se está construyendo aquí en el Cercado, Santiago, Nuevo León. Esta es la área conocida como la Alameda, un lugar de muchísima tradición, que hablaremos más adelante de ella y de su fundadora, la señora doña Manuelita González. Pero aquí podemos ver nosotros cómo es que se están ya preparando los pasos para realizar este andador. Y vamos a tratar de bajar al río, este río que nos remite a tantos recuerdos. Continuamos, mi familia. Y por agua no paramos, mi familia bonita. Seguimos viendo todos esos manantiales que surgen de la tierra aquí en Santiago. Ojalá que esto pueda ser la posibilidad de recuperar este río y convertirlo pues ahora en un verdadero paseo turístico. En nuestra infancia el paseo recurrente cada día para venir a pasar la tarde, para quemar la energía, para estar en contacto con la naturaleza, pero hoy en día se presta, ¿sí? Se invita más que todo a que sea un bonito paraje turístico y que todos podamos disfrutar de él. Continuamos. Qué gusto da, mi familia bonita, que estos lugares de tanta tradición en este municipio puedan y estén siendo rescatados. Bien por aquellas autoridades que se hayan preocupado. Tengo entendido, y si no, corríjanme los que son de aquí, que se pretende a través de una serie de andadores como este, unir a todo el municipio de Santiago. Es un proyecto que tiene el propósito de que se conviertan en andadores, lugares para ciclistas, claro, no ciclismo de montaña, sino de paseo nada más, y que la gente tenga oportunidad de estar aquí, porque a lo que veo están colocando luminarias, y que pueden estar como yo en esta banca cómodamente sentado para venir a leer, para venir a pasar un rato, a escuchar la voz de la naturaleza que siempre está presente. Felicidades a quien esté haciendo esto. Verdaderamente le han atinado, insisto, rescatar estos lugares que para nuestros padres, para nuestros abuelos y para la generación todavía a la que yo pertenezco, tienen un valor maravilloso. Estoy consciente que las nuevas generaciones no lo conocen, ni siquiera probablemente por fotografía, pero el que lo estén rescatando, dedito arriba. Podemos distinguir que esta parte ya está más trabajada, ya está prácticamente terminada, y que sigue yéndose por todo el borde, ¿sí?, de lo que es la fábrica textil, la antigua fábrica textil. Recordemos que ya a mediados de los 90 probablemente, o a principios de los 90, cerró su trabajo definitivamente, y se ha convertido obviamente en un lugar protegido por los tantos años que tiene de estar aquí. Aquí su portón está abierto, antiguamente estaba cerrado, sí, y aquí podemos ver hacia adentro lo que es la fábrica textil. Y el andador continúa, y verdaderamente va a ser una sorpresa muy grande para todos los pobladores tener este lugar tan bien diseñado, tan bien aprovechado, y que, repito, que no dudo que el turismo vaya también a aprovechar esta facilidad, ¿sí? Bancas, luminarias,
bastante largo. Se me antoja venir a caminar todas las mañanas por acá. El día de hoy va a ser pura imaginación. Me imagino que esta va a ser parte del acceso a este lugar. Si ustedes pueden ver, este es un puente que utilizaban los trabajadores de la fábrica y por ahí pasa un tubo que seguramente llevaba algún tipo de desechos, porque en lo que es el cuadro de béisbol, el parque de béisbol Alameda, también cuando yo era joven se hizo una especie de contenedor, un contenedor muy grande, donde se ponían precisamente todos los desechos de la fábrica para que ya no cayeran al río. Hay una parte de este río al que le llamábamos río Tintas, porque depende del desecho que la fábrica tiraba. Había veces que el río iba verde, iba amarillo, iba azul, entonces todos decíamos el río Tintas, una forma, pues digamos, chistosa de conocerlo, más que por el río Dolores. Pero me imagino que por aquí vamos a tener un acceso en un futuro ya más formal. ¿Sí? Continuamos. Si mi memoria no me engaña, familia bonita, esta parte del río nosotros la conocíamos como el Charquito, y les cuento de manera muy chistosa que había una particularidad. La planta hidroeléctrica, obviamente, cuando se ponía a trabajar, pues hacía que el nivel del río subiera. Por lo general aprovechábamos esas horas porque el río llevaba mayor profundidad. Entonces aprovechábamos el agua, subida de nivel, nos aventábamos clavados, las típicas bombitas. Por ahí estaba el famosísimo mecate también colgado en uno de los árboles. Pero pasaba algo chistoso, perdías la noción del tiempo. Llegaba la hora en que la planta hidroeléctrica dejaba de funcionar y era cosa instantánea que el nivel del agua descendía a su cauce normal, digamos a su nivel normal. Y había veces que nos tocaba dándonos un clavado, íbamos y ¡pum!, caíamos de cabeza directamente en el fondo, porque ya la profundidad era diferente. Verdaderamente son momentos muy nostálgicos para mí. El recordarme mis 10, mis 11, mis 12 años de edad, que disfruté muchísimo por estos parajes de Santiago, Nuevo León, México. Esta torre que ustedes ven ahí, mi familia bonita, es la torre que pues desechaba el humo de las calderas y que gracias a ella todos los naranjos de aquella población estaban negros todas las hojas, porque todos los días teníamos las fumarolas. Era un tiempo muy diferente al que vivimos hoy en día. Mi familia bonita, la trascendencia de esta fábrica para nosotros los santiaguenses, mientras ella estuvo trabajando, obviamente fue la base de la economía en el municipio y de alguna manera la que regía a toda la sociedad, porque a través de los silbatazos que quedaba para los cambios de turno, horas de comer, horas de cenar, el pueblo se movía. Yo, que fui maestro, recuerdo que había un silbatazo que se daba a las 8 de la mañana, que era para la entrada de los empleados, y a nosotros nos indicaba que era el momento de dar el timbre para que los alumnos entraran. Y a las 10:30, sí, que salíamos al descanso, al cuarto, a las 11 se daba otro silbatazo para que los obreros salieran a almorzar, porque habían entrado a las 6 de la mañana. Entonces teníamos pitos constantemente, silbatazos constantemente que hacían que de alguna forma el municipio se rigiera a través de ellos. Todos en un momento dado los extrañamos. Y fíjense, en una conmemoración especial que se hizo precisamente aquí, no sé, se les ocurrió maravillosamente reproducir el silbato, ¿sí? Y todos en el pueblo inmediatamente
nos llamó la atención y dijimos, es el silbato de la fábrica. Sí, a manera de recordar la importancia de esta fábrica, de esta empresa que tanto beneficio le trajo a este municipio. A esta parte que tenemos aquí, mi familia bonita la conocíamos como el Cenegoso. El Cenegoso también era un lugar ideal para venir a divertirte todas las tardes. Algo que quiero comentarles es que todo este río tenía horarios en los cuales eran utilizados de manera muy correcta por los hombres y las mujeres, ya que las mujeres también tenían el gusto de venirse a bañar, pero lo tenían que hacer en otra hora diferente a la de los hombres, y tanto hombres no se podían presentar cuando había mujeres, ni las mujeres podían llegar cuando hubiera hombres. Esta parte del río se llama Los Chiflones, también uno de los lugares ideales. Cada parte del río tenía su nombre: Los Chiflones, el Cenegoso, el Chorrito, la Planta y por último el Charquito. ¿A poco no se antoja, mi familia? Pues bien, mi familia, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué les digo? No me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima.